Dar la bienvenida a las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida al Facebook y al YouTube para entrar en conferencia. Pues muy buenos días, les damos la bienvenida y vamos a comenzar con esta conferencia de hoy, que es la carta de primera de Pedro. Esta es la conferencia número 9, la novena conferencia. Estamos en el capítulo 2 y el título de esta conferencia es El saberte salvo te hace victorioso. Fíjate nada más, el saberte salvo, el saber que tú eres salvo, te hace victorioso. Eso es impresionante y lo vamos a profundizar en una forma mega increíble. Vamos pues a 1 Pedro 2:9. Aquí está hablando el apóstol Pedro. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y si no aparece en las pantallas, creo, a los que les guste sacar sus lápices y sus cuadernos para anotar. Y si no, también la conferencia se graba y aparece en el Facebook y en el YouTube también. Pero es más bonito apuntar, ¿no es verdad? Bueno, para los que somos estudiantes de la Biblia, y el que puede, ¿verdad? Digo, no siempre se puede. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 2 versículos. Con esto nos súper entretenemos. A mí no me gusta entrarle con poquitos versículos, a mí me gusta como con más, pero estos dos tienen muchísima luz, son profundos de lo profundo. Nos vamos a dar un banquete. Acuérdense el título, el saberte salvo te hace victorioso. La Biblia pues enseña, dice en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer que está en parto. Dice que muchas personas en los últimos tiempos van a querer paz y seguridad. Paz y seguridad. El mundo añora, desea esa paz y seguridad. Y nosotros ya la tenemos. Desgraciadamente hay cristianos que no la conocen. No conocen la paz y la seguridad. Y de eso se trata esta conferencia. De que tú tengas esa paz y esa seguridad. ¿Qué hace el mundo para tener la paz y la seguridad? Pues fácil. El mundo hace para tener paz, pues alcohol, ¿verdad? Mujeres, el cigarro, ¿verdad? Cuando alguien fuma el cigarro, ¿verdad? Y le da ese aspirada, ¿verdad? Absorbe la nicotina y empieza y entra a los pulmones, ¿verdad? Y es unas inyecciones letales de nicotina que entran a tus pulmones, ¿verdad? Y los ves cuando fuman. Yo nunca fumé, mi esposa sí fumó, ¿verdad? Y le están fumando y pareciera que así como que salen los nervios, ¿verdad? Que se apacigua el león que llevas dentro, ¿no? O que llevábamos, ¿verdad? Así. Y entonces, ahora sí, ya después de un cigarro, entonces ya podemos platicar. Esas personas buscan la paz de esa forma. Algunas otras personas en las mujeres, en el sexo, en el dinero, pero es momentánea. Mas Cristo dijo que nosotros teníamos paz. Ahora, la seguridad la podremos definir como ausencia de peligro o de riesgo. Eso es lo que el mundo quiere. El mundo, por eso, ¿verdad? Hay tanta discordia y tanta polaridad, se está polarizada los comicios de votación hoy en día, porque las personas añoran la seguridad y desgraciadamente el pueblo, los gobiernos no pueden ofrecer esa seguridad interior. Jamás te van a dar esa seguridad interior. Te podrán dar la seguridad en la ciudad, te podrán dar la seguridad en las calles, ¿verdad? Pero jamás te van a dar la seguridad interior que tú eres la que necesitas. Y esa solamente Dios la puede cambiar, ¿verdad? Y esta seguridad, el mundo, ¿cómo lo hace? Pues algunos almacenando y juntando dinero.
en un sistema de avaricia, juntan dinero, juntan porque piensan que eso es seguridad y son capaces de defraudar a otras personas. Otros trabajan toda su vida para obtener esa seguridad. Otras personas, ¿verdad?, refuerzan las puertas de su casa y le ponen hasta 4 aldabas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y una puerta blindada. Digo, no estoy en contra de eso, está bien, pero que eso no sea tu seguridad. O carros blindados, ¿verdad? O extremas cosas que te impiden llevar una vida normal. Lo irónico, pues, de estas personas que llegan a alcanzar esos grados, ¿verdad?, de dinero, de buscar o de hacer para tener esa seguridad, que viven para juntarlo y una vez que lo juntan, viven para cuidarlo, para cuidarlo. Trabajaron tanto tiempo para tener dinero y ahora están buscando cómo no se les acabe. Entonces, ¿dónde está la paz y la seguridad? Bueno, la soberanía de Dios, hablando de la soberanía y hablando de la seguridad. La soberanía, cuando tú entiendes la soberanía de Dios, vamos a hablar un poco de esto, la soberanía de Dios te infunde paz. Por ejemplo, cuando tú entiendes que Dios está al control de todo, dijimos un versículo al principio, ¿verdad?, que todo funciona para bien a los que amamos a Dios. Si tú entiendes que lo que está pasando, Dios tiene el control absoluto dentro de su soberanía, tú vives en paz. Si tú no entiendes que Dios no está al control, vas a vivir afanado y no vas a tener paz. No vas a poder tener paz porque sientes como que algo falta, como que a Dios se le olvidó cierta cosa o cierta cuestión, o Dios no está considerando esta situación, o mi corazón, o que estoy sufriendo, o que estoy enfermo, o cualquier cosa que se te quiera ocurrir. Cuando tú entiendes y dices, ok, Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y está sentado al trono y Él está al control de todo el universo y de todas las almas. Él tiene control de ti, de mí y del mundo, de los delincuentes y de todo lo que está pasando alrededor de ti y de mí. Es Dios, es soberano. No cae un cabello de nuestras cabezas sin la voluntad de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Y cuando tú entiendes en la soberanía de Dios, descansas y tienes paz. Si te afanas, es porque perdiste esa confianza en Dios y entonces dejaste de confiar en Dios. Y por ejemplo, el saberte salvo, que es la seguridad. El saberte salvo, escúchenme aquí porque ese es el meollo del asunto. El saberte salvo te da seguridad. Uno te da paz, la soberanía nos da paz, y la seguridad de saberte salvo, saberte salvo te da seguridad. ¿Y sabes qué es la seguridad? Saber quién eres. Saber quién eres. Y muchos cristianos no saben quién son. Oye, pues ¿tú qué eres? No, pues soy cristiano. Oye, ¿y qué más me dices? No, pues no más. Pues, ¿por qué? Porque no tiene más que decir, porque no ha estudiado y no ha entendido qué relación tiene él ante los ojos de Dios. Y muchas personas, ¿verdad?, viven en conflictos sin entender lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y cuando una persona entiende que tú tienes seguridad, entonces esa persona tiene un conocimiento súper dotado. Cuando la persona entiende que la salvación no se pierde aunque peques, y no porque vivas en pecado, sino el cristiano ya no peca. Cuando esa persona entiende que la salvación no se pierde y que Dios está al control de mí, soy seguro. Entonces voy a tener un conocimiento, escúcheme, súper dotado para hacer lo que tengo que hacer. Es como una garra, va a haber una garra en ti, un empuje, un aliento para levantarte cualquiera que sea la circunstancia. Eso es la seguridad de que nosotros somos salvos. Ok, esta carta de Primera de Pedro se escribió bajo un contexto de que estas personas estaban siendo perseguidas, y me recuerda al grupo ISIS, que está persiguiendo a dos países, ¿verdad?, en la frontera de Siria y de Irak,
y está desalojando a cientos y a miles, ¿verdad? Dicen algunos expertos que ya son millones desalojados en esta área, y son los que vemos en las noticias, que van en unas llantas, en unas barcas o, ¿verdad?, unas lanchas inflables ahí en el mar Mediterráneo, y muchos países, España, y están dándole asilo a a Francia también, ahí que colindan con el mar Mediterráneo, y ahí llegan exiliados de sus países. Y estas personas llegan, ¿verdad?, perseguidas por el grupo ISIS con la idea de robarles sus casas, sus pertenencias, de ultrajar a sus hijas, a sus hijos, y entonces ellos prefieren dejar todo lo que tienen e irse y huir de esto. Este es el mismo caso que estaba sucediendo en el tiempo de que Pedro escribió esta carta a esas personas. Igual se les escribió, y esas personas eran cristianos que vivían en persecución, hermanos secuestrados, hermanos en peligro, amenazados, que habían perdido su casa, que habían perdido trabajo, que habían perdido sus seres queridos. A esto se los escribió. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque Pedro usa el arma más fuerte que puede usar para enseñarles a este grupo de personas, así como una bomba, como un cañón, como un misil, como una bazooka, por decir algo, ¿verdad? Y yo creo que esto es el centro de la enseñanza del libro de Pedro. Es el centro. Estos dos versículos que acabamos de leer es el meollo de todo el libro de Primera de Pedro. Y Pedro dice, no como tú ves a Dios, sino como Dios te ve a ti. O sea, está bien que tú entiendas cómo tú ves a Dios, cómo tú amas a Dios, cómo tú obedeces a Dios, cómo tú sirves a Dios, y eso es importante. Pero es mucho más importante que tú entiendas cómo Dios te ve a ti, cómo Dios te ama, cómo Dios te cuida, cómo Dios te protege, cómo Dios te saca de las circunstancias y llora contigo. Eso es lo importante que un cristiano tiene que entender. No, repito, no tú cómo ves a Dios, sino cómo Dios te ve a ti. Cuando tú entiendes cómo es como Dios te ve, tu panorama espiritual cambia radicalmente, cambia totalmente. Y esto es ¿verdad?, el meollo del asunto donde Pedro habló, y dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido de Dios. O sea, tú no escogiste jamás a Dios. Nadie pudo escoger a Dios. Tú estabas sumergido en tus deleites, en tus pasiones, en tus pecados, igual que yo, y Dios vino, metió la mano donde tú y yo estábamos, donde yo estaba, y me sacó del lodo. Yo no hice nada. La salvación no está en mis manos. La salvación no está en tus manos. Dios te escogió dentro de los planes y la sabiduría y lo que tú me quieras decir. Dios fue el que te sacó sin importar quién eras tú. Sin importar quién eras tú. Vamos a segunda, aquí quiero explicar qué significa esta palabra linaje. Si quieres anotarlo, esta palabra linaje del versículo 9 es la palabra genos en el griego, y significa familia o raza. O sea, tú ahora eres de una familia, eres de una raza. Vamos a Hechos 17. Eres de una familia, de una raza, de una dinastía, por así decirlo, de una dinastía, de una estirpe donde Dios te sacó y perteneces a una familia. Ok, dice Hechos 17, 28. Fíjate bien cómo dice aquí el apóstol Pablo hablando a un grupo de personas que no creían en Cristo. Les dice, él estaba predicando. ¿Ya lo tienen? Hechos 17, 28. Porque en él dice la Biblia, porque en él vivimos, fíjate cómo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cómo? En Dios. Fíjate, quiero volverlo a leer. Porque en él vivimos,
nos movemos y somos. ¿En dónde? ¿En quién? En Dios. No hay ninguna persona que se escape dentro del movimiento que Dios quiere que estés. Nadie. Nada. Aún, déjame decirte, y voy más profundo, aún en tus pecados. Dice el Salmo 54, David escribe, dice, Señor, aún mis huidas las tienes tú escritas en tu libro. ¿Cómo David dijo, aún mis huidas, y acuérdense que fue pecador, ¿verdad? Y se portó muy mal, y él reconoce, aún mis huidas las tienes tú escritas en mi libro. Todo está bajo el control de Dios, absolutamente todo está escrito por Dios. ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? ¿Con quién te vas a casar? ¿Verdad? Con la mujer, cómo la tratas, Dios lo tiene todo lo sabe Él. No quiere decir que si lo sabe, es permiso de Dios. Hay muchas cosas que Dios te las permite, pero no quiere decir que Dios está de acuerdo contigo. Dice, continuamos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29, siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombre. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ¿qué dice? Que en todo lugar se arrepientan. O sea, la voluntad de Dios. Eres linaje escogido de Dios, pero Dios quiere que tú te arrepientas. 2 Timoteo 2, 10. 2 Timoteo 2, 10. Sin lugar a duda, pues la fortaleza más poderosa de un cristiano es esa. Saberte salvo, saberte quién eres y por qué Dios te escogió. ¿Qué es lo que haces? ¿Verdad? El mundo se pregunta, ¿verdad? Tú oyes a un científico y los científicos están investigando quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y tú oyes eso, ¿verdad? Y eso es lo que está buscando este que ve los ovnis, ¿cómo se llama? Ándale, el que ves, Jaime Maussan y todos esos locos, ¿no? Que los horóscopos, que por cierto los horóscopos es una barbaridad, no lees los horóscopos, son anatemas, no tienes que ver los horóscopos, ni que si tú eres de Acuario, de Virgo, esos son adivinación, las áreas de la adivinación Dios las aborrece, ¿verdad? Y todo lo que es las cartas y el tarot y todo, ¿verdad? El único futuro que tú puedes y te está permitido es la Biblia. Es lo único que tú necesitas. Y haces bien al estar atento en esta Biblia. Todo lo demás es cosas que no sirven y muchas de ellas no le agradan a Dios. Ok, vamos aquí en 2 Timoteo 2, 10. Dice, por tanto, todo lo soporto. Está hablando otra vez aquí Timoteo. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, como gloria eterna. Fíjate bien, dice gloria eterna, grábense esa palabra, para gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, o sea, como decir, pero si le niegas, Él también te negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esta palabra que vimos, que quise resaltar, gloria eterna, esta palabra gloria eterna siempre está relacionada con los cristianos. Cuando tú entiendes que fuiste escogido, cuando tú entiendes que fuiste sacado de entre el mundo, ¿por qué Dios te escogió a ti y no escogió a uno de tus hermanos? ¿Por qué Dios... ¿Verdad? Muchas personas dicen, bueno, pastor, yo estoy aquí, estoy feliz, sé que ahora soy salvo y sé a dónde voy, y si muero, a dónde voy a ir. ¿Y por qué mi papá no, mi mamá, o mis hijos, o mis hermanos? ¿Por qué no? Pues yo te voy a contestar, simplemente porque Dios te escogió a ti. Solamente porque Dios te escogió a ti.
Pero todo esto Dios lo tenía planeado para que nosotros entendamos el potencial que Dios ha derramado en nosotros, el servicio, la resolución de los problemas, el coraje para que tú puedas servir en santidad a Dios. Esto es lo que te da saberte salvo, que eres un linaje escogido de Dios, algo hermoso que no entiendes o apenas empezamos a entender. El otro día fuimos con mi esposa al Walmart a comprar la verdura, el día de plaza, ¿cómo se llama? El martes de plaza, y ahí vamos, ¿no? Y ella me dice, oye, escoge la verdura, y yo, ándale pues, y yo empecé a echarle, ¿verdad? No sé si las naranjas, y cuando llegamos a la casa, dice, mira, ven a ver lo que escogiste, y me dice, esta no sirve, y esta no sirve, y yo la vi, caray, se echó a perder del camino de allá, aquí a la casa, y dije, dice, mira, no sabes escoger. Entonces yo me quedé pensando y dije, es cierto, yo escojo mal, pero Dios no me escogió mal, y a ti tampoco. Dios no se equivocó contigo. El único que quiere decirte que Dios se equivocó contigo es Satanás. Es el único que, ¿verdad?, que te va a poner pensamientos, no eres escogido, no eres cristiano, no sirves para nada. Es la voz del diablo. Y cuando tú entiendes y desechas esa voz de Satanás y que tú sabes que eres linaje escogido de Dios, tu mente cambia totalmente, porque eres algo hermosísimo a los ojos de Dios. Eres una joya hermosa, mujer. ¿Por qué dejas que tu novio te ponga en las manos? ¿Por qué, verdad, le permites a ese, si te ama, que te respete? Cuando, ¿verdad? O que te trate mal o que te golpee. Si eres un linaje escogido de Dios, es Dios mismo quien te escogió y te sacó de ahí, del lodo, para que ya no seas esclavo y esclava, y ahora tú vives en una mentalidad de esclavo, porque no entiendes la salvación, porque no entiendes que Dios ya te lo dio. El apóstol Juan fue también muy directo en ese tema. Dijo él, esta es la promesa que él nos hizo. 2 puntos, la vida eterna. 1 Juan 2:25. O sea, ¿cuál es la promesa? A ver, vamos, pastor, ¿qué promesa está hablando 1 Juan 2:25? Juan está hablando de las promesas del Antiguo Testamento. A ver, vamos a analizarlas. Fíjense bien, vamos a analizarlas. ¿Qué promesa? Dice, esta es la promesa que él nos hizo a Jesucristo, la vida eterna. Ok. Analizando el Antiguo Testamento, si analizamos el pacto de David, oye, ¿se refiere al pacto de David? No, porque el pacto de David fue un pacto que Dios hizo con una persona en una forma individual. Dios hace pactos con una nación, como el caso de Israel, o hace pactos como el caso de David con una sola familia, David y su familia, nada más. Ese es un pacto davídico y eso nada más lo hizo con él y con su familia, no nos incumbe a nosotros. Pero alguien podría decir, bueno, el pacto de Moisés, cuando Dios hizo el pacto, ¿verdad? Y le entregó las tablas de la ley, ese pacto estaba condicionado a la obediencia. No nos sirve. Y todos ellos, 40 años, más de 2 millones de personas, no pudieron lograr cumplir las promesas, cumplir los requisitos. ¿Por qué? Porque era un pacto condicional. Tampoco se refiere a ese. No sirvió. Entonces Dios manda otro pacto que hace con Abraham. En Génesis 12, ahorita vamos a ir para allá. Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto es al que se está refiriendo Juan. El pacto que hizo con Abraham, que fue antes de la ley. Y ese pacto era por gracia, es el mismo pacto de Hebreos 8 y que habla de Jesús y de la sangre redentora de nuestro Señor. En Génesis 12:1, ahora sí vamos pues a Génesis 12:1. En Génesis 12 habla aquí y Dios está hablando a Abraham
y le dice a Abraham el pacto que iba a hacer con él. Inmediatamente le suelta la sopa Dios a Abraham y le dice lo que iba a hacer con él. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y dice: y haré de ti una gran nación. Haré de ti, una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré. Y serán, ¿cómo dice? Benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate que no dice serán benditas todas las familias de la tierra. No dice así. Dice serán en ti benditas todas las familias. O sea, hay, pero no para todos. Como dice la marchanta, ¿no? Hay, pero no para todos. O sea, en ti. O sea, un grupo. ¿En quién? A los descendientes de Abraham. Y dice en Gálatas dice: los que son de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. O sea, todas estas promesas que están aquí son para nosotros los cristianos. Te bendeciré, serás bendición, maldeciré a quien te maldiga y te bendeciré. Estas palabras de bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Y que seremos una nación santa, ¿verdad? Un pueblo escogido por Dios, de ahí la retoma Pedro. Esto de ahí lo retoma él, de ahí lo retoma como queriendo sacar lo mejor de lo mejor para mostrárselo a aquellos hermanos que estaban deprimidos y angustiados y no sabían qué les estaba pasando en su vida. Esas personas que no entienden por qué sufren justamente porque no entienden. Cuando entienden que Dios está al control de sus vidas, dejan de sufrir, aunque no se te quiten los problemas. No porque se te quiten los problemas vas a dejar de sufrir. Eso es el mundo. Con nosotros los cristianos, aunque tengamos problemas, tú estás gozoso porque sabes que Dios está al control de todo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Ismael, Isaac. Ismael, ¿quién representa? Ismael representa la esclava, hijos de Agar. Y Isaac representa la libertad o los hijos de la promesa. Y nosotros somos los hijos de la promesa. O sea, esto es importantísimo entenderlo. Ahora, ¿para qué te escogió Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? La respuesta está aquí en el versículo 9. Regresamos a nuestro texto. El versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pregunta: ¿tú predicas? ¿Das testimonio? Si no lo haces, estás esclavizado y no has entendido el plan que Dios tiene de tu vida. Una persona que está esclavizada, ¿verdad? Y está en pecado, o está enfermo, o angustiado, o simplemente no predica, y ¿verdad? Porque tiene mucho trabajo, está esclavizado en eso. En la medida que esa persona se aleja de la esclavitud, de los problemas en su mente, vuelvo a repetir, aunque tenga problemas, pero él predica, y entonces esa persona empieza a hacer para lo que fue diseñado. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para compartir la palabra. Por lo menos dar testimonio. Lo mínimo que puedes hacer tú y yo, dar testimonio. No, oye hermano, pues yo no sé ni predicar y pues yo me gustaría aprender. Ok, entonces que tu vida sea de testimonio. Que las personas que están cerca de ti, no hay persona que más te observe, que las personas del mundo nos observan. A donde vivimos nosotros, ahí hay unos veladores y nos dicen, la casa del pastorcito. Allá, cuando llega alguien a visitarnos, la casa del pastorcito es por allá, y le dicen, o sea, bien que nos conocen. Yo no ando diciendo nada, ¿verdad? ¿Y cómo nos conocen? ¿Cómo saben? Porque les llama mucho la atención tu vida. Cuando alguien dice que es cristiano, inmediatamente la gente te empieza a barrer. ¿No es verdad? ¿Por qué? No porque les llame la atención tú o yo.
porque nosotros somos humanos igual que ellos. ¿Sabes qué les llama la atención? Exactamente, Cristo. ¿Qué es lo que está Cristo? Que ellos quieren ver a Cristo a través de nuestras vidas. Pero si tú dices una mala palabra y te enojas y avientas por allá los lentes, y ellos te ven y ellos dicen, ¡ja! Ser como ese, jamás. ¿Y qué hiciste? Diste mal testimonio. Ni siquiera eso pudiste hacer. Ni siquiera pudiste dar buen testimonio. A veces por saber que las personas te están viendo, tú tienes que ser apacible y morderte la lengua. Por el testimonio. Guardar sobre todas las cosas el testimonio, que es importantísimo, y más si eres líder y si eres servidor de la iglesia y andas por allá como si nada, ¿verdad? En la vida loca ¿verdad? Y haciendo, ¿verdad? Y te ven por allá y en tu trabajo, en tu empresa donde tú estás, y no das testimonio, tú estás pisando la sangre de Cristo. No sirve, te van a decir. Ser cristiano no sirve, me quedo con mi religión. Es importante. ¿Nos ven? ¿A cuántos tropezados tienes? ¿A cuántas personas tropezadas están cerca de ti, que los has invitado a la iglesia y te dicen, sí, cómo no, sí voy, y no vienen? Porque no ven en ti una vida de transformación. Muchas veces. ¿No es verdad? Efesios 1:4. Efesios 1:4. Aquí se pone más bueno. Empieza a subir la temperatura. No es que esté apagado el aire acondicionado. No, estoy hablando de la temperatura, la unción, la presencia del Señor. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Ya lo tienen. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Fíjate bien, ¿para qué fuiste escogido? Aquí está. Vamos a contestar esa pregunta. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Repítelo. Vamos a leerlo en voz alta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Apréndetelo. Ok. Quiere decir que Dios te sacó del mundo a ti y a mí. Fíjense, déjenme explicarlo. Yo estaba aquí en mi pecado, en mis deleites, ¿verdad? En el alcohol, en mis borracheras, y Dios viene y me saca, y adiós borrachera, ¿verdad? Y todo eso. Ahora Dios me pone la Biblia, me pone una Biblia y me dice, ahora tú vas a recibir el Espíritu Santo, y Dios manda en mí el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que ahora está en mí, está en ti. Cuando yo hice la decisión de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, entra en mí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me da una capacidad para amar a Dios. Me da una capacidad de vivir en santidad, apartado del pecado, y me da la capacidad de vivir en comunión. Hablo con Dios y Él me contesta. El mundo dice, acá los borrachos, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hablar con Dios? Y yo digo, sí, estoy hablando. Y Él me contesta, es que eres cristiano. El mundo dice, no hombre, están locos, leer tanta Biblia todos los días. Estos casi están enloquecidos, ¿verdad? Así le dijeron a Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo. Y nosotros decimos, no estoy loco. Y si estoy loco es por Cristo. Cristo ha cambiado. El único que pudo sacar mi alcohol, mi cigarro, mi borrachera, mi lujuria, mi droga y mis ganas de suicidarme, el único que hizo eso en ti y en mí es Cristo. No lo hizo la doctora Corazón, no lo hizo tu papá, tu mamá, nadie lo hizo más que Dios en ti y en mí. Entonces, eso es lo que cambió en ti y en mí. Amo a Dios porque yo ni lo conocía. Y de repente quiero saber de Dios. Y de repente quiero conocer de Dios. ¿Y de dónde me salió? Si no lo conozco y ni siquiera jamás lo he visto. El Espíritu Santo
que me fue dado me enseña a amar a Dios. Ahora, yo estoy amando a Dios. Estoy luchando de vivir en santidad y ya no volver a este mundo de maldición. Y hablo con Dios y le digo, Señor, ayúdame. Y Él me contesta y me ayuda. Eso es la comunión que ahora yo tengo con Él. Para eso Dios te escogió. Si alguien dijera, yo quiero echarme un clavadito al mundo, como que allá quedó una noviecita que yo tenía, pastor, pues mira, yo pues me voy a echar una canita al aire, y yo pues voy a ir allá ese dinerito, ya que pues, tanto lo necesito, Dios sabe que yo lo necesito y culpas a Dios. Si alguien piensa así, el tal no es cristiano. No es. Porque el cristiano ya fue apartado de Dios, del pecado, ya fue apartado por Dios del pecado. Ahora yo ya vivo en santidad. Y si caigo, pues el amigote me lleva y caigo y aquí me pongo una borrachera, Señor, ayúdame, y Dios me saca, ¡wow! ¿Dónde me andaba metiendo? Y me espanto. Ay, Señor, ¿qué andaba haciendo yo? Se me salieron palabras. Andaba traicionando a mi esposa, a mi esposo. Andaba en la droga, en el alcohol. Ay, en la pornografía andaba cayendo. Eso piensa un cristiano. Y si el cristiano insiste, cuidado. Si es cristiano e insiste en vivir así, cuidado. Porque la Biblia dice, te haré entender el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32. O sea, Dios va a entender, te va a hacer lo que tenga que hacerte para traerte. Lo que sea, Dios va a valerse de cualquier situación, de un accidente, de una pérdida de uno de tus familiares, sacarte un ojo, sacar un abrazo, lo que sea. Tú no te le vas. No te le vas a ir porque Él te cubrió con la sangre preciosa de su Hijo. Eres cristiano, eres salvo, eres linaje escogido, bendito de Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Romanos 8, 29. Fíjate bien, aquí se pone, como dijo el lindito, más mejor. Romanos 8, 29. Bueno, desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y eso es que conforme a su propósito son llamados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya lo estás entendiendo. Ahora ya lo estás entendiendo. Que Dios se vale de todo para corregirte. Dios se vale de todo para enseñarte. Dios se vale de todo para capacitarte. Dios se vale de todo para que te arrepientas. Dios se vale. Lo primerito, oye pastor, ¿y qué? ¿A poco Dios usa así como ya nada más de repente el garrote y ya me da un garrotazo y para que me esté quieto? No, primero Dios habla por amor. Dice la Biblia que Él usa los lazos de amor, el arrepentimiento. Y te sientes mal y no obedeces. Entonces ese niño, ¿verdad? Es como los niños. Como los niños, ¿verdad? Y tú ves que el niño corre y corre y corre y va y brinca y tira en tu casa, y ¿verdad? Y le das una nalgadita y santo remedio. ¿No es verdad? Así es Dios. ¿Verdad? Santa vara de la corrección. Romanos 8, 29. Fíjate bien, aquí dice, por los que antes conoció, por los que antes conoció, también predestinó. O sea, si tú fuiste predestinado para ser el linaje escogido de Dios, antes te conoció. O sea, Dios sabía que no le ibas a negar. Y Dios te escoge.
Vuelvo al ejemplo del supermercado. Yo no tengo ojos de Dios, y al escoger las verduras, pues no me fijé y yo escogí mal. Si hubiera sido Dios, Él hubiese escogido a lo mejor lo más podrido, porque tú y yo estábamos podridos. Pero Él sí sabía una cosa, que tú y yo no le íbamos a negar. Eso es lo que Dios se fijó. Por eso dice, a los que conoció, predestinó. La predestinación, si Dios te dijo, este va a ser salvo, este y este y este y este y este, Dios los escogió así, pero antes de hacer eso con el dedo, Dios dijo, a este lo conozco. Y como Dios conoce el pasado, y Dios conoce el futuro, y Dios conoce el presente, te escogió. Dios escogió a Judas. Es una tontería decir que Judas perdió la salvación. No lo dice. Dice la Biblia en Juan capítulo 17 que el hijo de la perdición, o sea, refiriéndose al hijo de la perdición, y ya estaba en el salmo anterior, ya se había escrito sobre Judas que lo iba a traicionar, o sea, ya estaba escrito que ese hombre lo iba a traicionar, ese nunca fue salvo. Entonces, ¿por qué Dios lo escogió? Y fue de los 12 discípulos. ¿Por qué Dios lo escogió? Pues sencillo, lo escogió porque lo iba a negar. Y escogió a Judas para que traicionara a Jesús, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Dios sabe perfectamente quiénes te van a traicionar a ti y quiénes me van a traicionar a mí. ¿Y sabes qué hace Dios? Los pone cerca de ti. Todos tenemos un Judas. Y ese Judas que tú tienes y que yo tengo, nos hacen mejores cristianos. Y tú no puedes decir, este es mi Judas. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. No estamos para señalar. ¿Para qué estamos? Para amarlos. Y la forma en que tú lo ames, y esto es algo tremendo, la forma en que tú ames a esa persona que te rechaza, que te aborrece, esa persona que hace eso contigo, en la forma que tú lo amas, esa persona va a ser condenado o va a ser salvado. ¿Sabes qué es lo que va a hundir a Judas en lo más oscuro del infierno? Es que Cristo lo amó. Eso es lo que va a hundir a Judas, que Cristo lo amó. Y que todos los demás discípulos van a dar testimonio. Judas va a decir, Pedro, Juan, te amamos y nos traicionaste. ¿Sí me estoy explicando? Versículo, seguimos. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen. O sea, para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos. Versículo 9. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate bien el orden. Siempre en la Biblia hay un orden. Número 1, conoció. Número 2, predestinó. Número 3, me llama. Primero fuiste conocido, después predestinado, después me llama. ¿Cuándo? En el día de tu visitación. Y no te rajes, porque si fuiste llamado, más vale que obedezcas. No le juegues con Dios, porque con Dios no se juega. 4, me justificó. Y número 5, nos glorificó. Todavía no hemos sido glorificados hasta que moramos, y entonces vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces, esto, miren, estas cosas, esto elemental, estos 5 puntos que acabamos de leer, ningún ser humano te lo puede ofrecer, ni tú tampoco hacerlo por tu cuenta. O sea, la salvación no está en manos de hombres, la salvación está en manos de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos que nosotros no hay mano humana en la salvación. Tú simplemente fuiste
conocido, predestinado, llamado, justificado y vas a ser glorificado. Algún cristiano podría decir, ¿verdad? ¿Y se pierde la salvación? Oye, pero ¿qué tal si me voy al mundo y qué tal si pierdo la salvación? Si tú piensas que puedes ir al mundo, repito lo que dije hace unos minutos, si tú piensas que puedes ir al mundo y puedes echarte un clavadito allá con la muchacha aquella con la que andabas, ¿verdad? O con aquel hombre, robarte aquel dinero, en tal caso no eres salvo. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿se pierde la salvación? No. Por ejemplo, este hombre que admiro, Charles Spurgeon, dijo, si la salvación se pierde, no la estamos ganando. Y en tal caso, seríamos igual que todas las religiones, si se perdiera la salvación. Miren, vamos a ver esos versículos. Juan 3:36. Los voy a leer y si quieres apúntalos, porque son 3 versículos, pero más vale que pongas atención y los anotes. Y si alcanzas a leerlos, mejor. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Juan 5:24. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De la muerte a la vida, pero tiene la vida eterna. Tienes la vida eterna. Si es que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Juan 10:28. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Lo voy a volver a leer. Versículo 28, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie puede arrebatarlos de mi mano. La salvación no se pierde. Tienes a Cristo en tu corazón, y cuando tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo es las arras de la promesa, y eso de que tú tengas el Espíritu Santo no se te sale. No hay ningún versículo bíblico que diga que el Espíritu se sale o se vuelve a meter. La Biblia sí dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, pero no se sale. Y muchos de ustedes tienen apachurrado el Espíritu Santo. No hable, cállese. Hoy vamos a ir a la iglesia, pero ahí como tratándole de ordenar a Dios. ¿Por qué? Porque trae un pecado sin confesar. Y yo estoy enojado, y a mí me gusta así, y yo, no, ¿verdad? Los demás no me comprenden, y qué importa que no te comprendan, y cómo está tu relación con Dios, y cómo está tu relación con tus semejantes. ¿Por qué quieres vivir así? Versículo 29. Mi Padre que me las dio, fíjate, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De quién eran? Linaje escogido, ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hace Dios? Viene y se los da al Hijo. Hijo, esos son tuyos. ¿Y ahora quién los tiene? El Hijo. Y dice Jesús, nadie los puede arrebatar de mi mano. No te le vas. Te portarás mal. Podrás llevar una vida pecaminosa como el mismísimo anticristo, pero no te le vas a ir. Por eso, hermano, escúchame, por eso te va mal. Por eso estás en pleito con tu esposa, con tu esposo, los problemas económicos y los problemas de salud, y tienes tantas cosas sin resolver porque no quieres amar a Dios como Dios quiere que tú le ames. Hasta que tú no te rindas, hasta que no le digas, Señor, he luchado contra ti, y Dios te restablece. Pero por el orgullo del corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. ¿Qué tienes que hacer? Clámame
y yo te responderé. Dice Jeremías 33:3. Si tú le dices, Señor, no puedo con mi corazón, perverso y engañoso es mi corazón más que todas las cosas, no lo soporto, Dios. Y Dios te da un poder sobrenatural para que te reconviertas. Claro que eso no existe. Para que vuelvas a caminar con el Señor una segunda vez. Hermano, es que yo he caído como 10 veces. Pues 10 veces levántate. Pastor, yo, que el de 10, yo soy como de 30. No importa. Las veces que caiga, 70 veces será perdonado el justo. 70 veces 7 será perdonado el justo. ¿Cuánto? Infinitas. No que peques. Escúchame, si pecas y tú te entregas, quizá no seas cristiano. Tú ya tienes el Espíritu Santo. Alguien me dijo una vez, pastor, quizá como que yo no soy cristiano. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? Sí, ¿qué estás haciendo aquí? Si no eres cristiano, pues los cristianos no están aquí. Digo, la que estés aquí y estés oyendo la palabra y quieras arrepentirte, muestra de que eres un cristiano. ¿Cómo es un no cristiano? Pues qué bonita palabra, todo muy bien, pero pues la verdad a mí no me interesa, tengo una vida, tengo un amante, y se van y no regresan jamás, ¿no? A lo mejor un día el Señor los trae de vuelta, pero esos no fueron cristianos. Y el cristiano sufre con el pecado. Se trata de sufrir con el pecado, se trata de sufrir con la tentación, se trata de batallar y darle la buena batalla a Satanás, que es tu peor enemigo, la carne, que están en nosotros. Ese es el enemigo a vencer, nuestra carnota. ¿Cuáles son la carne? Las pasiones, lo que antes eras, a lo que te dedicabas. Eso es lo que tienes que batallar y tienes que entregarle a Dios. Y entre más te alejas de la carne, más te alejas del mundo, del Satanás, y entonces tú vives una vida más en relación con Dios y más te acercas a Dios, vives más en santidad, te agarras de la mano de Dios y nadie te suelta. Absolutamente nadie te va a socar. ¿Quién los podrá separar de mi mano? Dice el final del capítulo 8, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, nadie podrá separarlos de mí. Está volviendo a decirlo Pablo. Piensa esto. Te lo voy a dejar de tarea. Si hubiera un pecado, alguien podría estar pensando, no, hay un pecadito por ahí que el pastor no está diciendo. Y el pecado que tú pienses, yo nunca he encontrado uno que se pierda la salvación, que diga, el que cometa tal pecado se pierde la salvación. Si hubiera un pecado que quitara la salvación, si hubiera, vamos a suponer que hubiera un pecado por ahí, entonces la salvación nunca fue eterna. ¿Me oyeron? Si hubiese un pecado que pierda la salvación, nunca fue eterna. Jamás fue eterna. Un teólogo sorprendente que yo admiro, un teólogo sorprendente se llama Heisler, escribió un tratado de teología súper profundo y dijo él así, fíjense bien teólogos, porque no creo que todos me entiendan, pero si me pones atención pues, quizá me entiendas. Él dijo, postuló 2 tesis. Uno dijo, 2 teologías, no tesis, ¿verdad? 2 teologías, pongan atención. Dice, si Cristo es Dios, él pregunta, ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es eterno? Sí. ¿Cristo es infinito? Sí. Y formula una pregunta, pónganme atención. ¿Cuál es el efecto de la salvación en nosotros bajo estas primicias? Eterna. La salvación es eterna. Si Cristo es eterno y la salvación en mí, ¿qué efecto hizo? Es eterna. Segundo postulado. ¿Cuánto duran los pecados en el mundo? Piensa, no me contestes. ¿Cuánto duran los pecados en el mundo? ¿Van a ser infinitos? Jamás. Los pecados en el mundo son finitos, tienen su fin. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo. Se acabará, ya no habrá más pecado, ninguna alma más en pecado. Entonces, ¿los pecados se van a acabar? Sí, son temporales y finitos.
Entonces, tercera y última, resumiendo, ¿pudo Dios pagar el eterno nuestros pecados finitos para siempre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es infinito. Y nosotros somos finitos. Y los pecados son finitos. O sea, el Eterno vino a darnos vida. La que tú no conocías, ni sabías, ni nunca habías oído. Cuando tú entiendes que Cristo hizo en ti esto maravilloso, te quedas, Señor, me sacaste, me diste la vida eterna, y a mi compadre no, y a la comadre tampoco, y me escogiste. Tu mente se revoluciona. No tu mente carnal, tu mente espiritual. Y cuando tú caes, si llegas a caer, ¿sabes cómo te sientes? Cristiano. Pero habrá quien te diga, ¡ah! Perdiste la salvación. Habría que preguntarle si qué hay que hacer cuando se pierde la salvación. Porque es otro punto que nadie me ha dicho. ¿Cómo que qué? Hacer una manda, portarte bien. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O leerte tantos versículos bíblicos o tantos padres nuestros. ¿Qué hay que hacer? Pero cuando se cae, levántate, hijo. Levántate. ¿Qué le dijo a la mujer en adulterio? Levántate, hija. No le predicó. Esa mujer era cristiana. No le predica. La levanta y le dice, hija, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron todos. No peques más. Vete para tu casa con tu marido. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente que tú entiendes que Dios tiene el control de tu vida y de todo lo que está alrededor de tuyo, y aunque mueras sabes que vas a la presencia de Dios sin importar si una bala perdida o, ¿verdad? o un tsunami, sin importar, tú vas a vivir en paz y con una seguridad como nunca antes la habías tenido. Una persona que cree que la salvación no se pierde. No, pues yo creo que, yo digo que la salvación se pierde, y se dice, porque mira, aquí dice la Biblia que serás borrado del libro de la vida, aquí, porque hay otro versiculito, y te enseñan 2, 3. Habría que verlos para decirles, pero ahorita no tengo tiempo, ya me están cortando. Se pierde la salvación, se pierde la salvación. Esta persona tiene una teología muy pobre. No ha entendido o no ha oído todo esto que tú has oído. Le enseñaron la otra cara de la moneda. Entonces, cuando esta persona cae en pecado, dice, no, pues no soy cristiano. Híjole, pero sí soy el pastor. Entonces el pastor hace, con un corazón equivocado, va a empezar a enseñar con un corazón equivocado. Porque piensa que la salvación se pierde. No, nadie le ha enseñado a cómo ponerse a cuentas. Bajo el pensamiento de ellos, debe estar banqueado 1 año, 2 años, 3 años, que reciba otra vez a Cristo y que otra vez se vuelva a bautizar, o qué sé yo. Cuando la Biblia dice, levántate, hijo, y no peques más. Es todo lo que tú tienes que hacer. Y en ese momento eres restaurado, te levantas y a caminar con el Señor. No se necesita hacer nada. ¿Por qué? Porque es hijo. Es hijo, tiene al Padre. Si tiene al Padre, tiene al Hijo. Tiene el Espíritu Santo, es la garantía. Y eso nos da una inmensa paz y un gozo indescriptible. Tito 3:3, con este cierro. Bueno, dejé un versículo aquí arriba. Versículo 1 Pedro 3:10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, fíjense bien, para el mundo Dios no tiene misericordia. ¿Me escucharon? Dios no tiene misericordia con una persona que no es cristiana, jamás, no existe. Si tú le dices a una persona, que Dios tenga, que sí le puedes decir, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia contigo, ¿verdad? Fulanito de tal, está bien decirle, Dios tenga misericordia, ¿para qué? Para que se salve. Pero Dios no tiene favor sobre el mundo. Ninguna persona del mundo, Dios tiene favor sobre ellos. Dios no hace misericordia más que a sus hijos. Tenemos que entenderlo, esto es importantísimo. O sea, la misericordia está ligada 100% única y exclusivamente para sus hijos. El círculo está cerrado. Linaje, escogido, real, sacerdocio de Dios. De aquí adentro, un círculo. No se le sale nadie. Y aquí Dios los tiene bendecidos. Y Dios tiene misericordia aquí, con ellos. Solamente con ellos. Hermano, y entonces los de afuera. Le va re bien a mi vecino y es ladrón, y es tranza, y es mujeriego. La Biblia les llama a aquellas personas la gracia común. Decíamos en el estudio del jueves, no les llueve. No, oye, a lo mejor tu milpita se está faltando de agua, ¿no? Y se está muriendo de agua. ¿Y no le llueve también a los que tienen plantíos de amapola? La misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios es la gracia común. Dios tiene una gracia común para ellos, si no esto se acabaría. Llueve, la Biblia dice que llueve para ricos y para malos. Pero la misericordia es única y exclusivamente para los hijos. Quiere decir que cuando tú estés en pecado, le digas, Señor, ten misericordia de mí. Dios te va a decir, hijo, te amo, bien claro que tengo misericordia de ti, ven donde andabas. Y si es necesario cargarte, Dios te lleva cargando en brazos. Lo va a hacer porque eres su hijo y su hija amada. Tito 3:3. Tito 3:3. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de los deleites y deleites diversos, viviendo en malicia, en vida aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos tú y yo. Espero que ya no vivas ahí. Versículo 4. ¿Ya lo tienen ahí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6, en la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 7, para que justificados, ¿qué es justificado? Que ya tus pecados los pagó otro que se llama Jesús. Para que justificados por Él, por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora que ya has sido justificado por la misericordia de Dios, ahora tú vas a ser heredero de la vida eterna y de todas las riquezas que están resguardadas para nosotros en la vida eterna. Todo lo que tú nunca tuviste y deseaste y soñaste y pediste, te está esperando en la vida eterna. Esto no es nada. Va a desaparecer. Este cuerpo viejo se va a morir. Se va a gusanar. A lo mejor se ahoga, se quema. Sepa Dios, dice el lindito, sepa Dios lo que le pase. Pero lo que sí es seguro, que tu alma y tu espíritu van a estar en la presencia misma de Dios en un cuerpo
totalmente glorificado, perfecto, 0 arrugas, 0 kilómetros. Como dijo el español, 0 kilómetros, 0 grados, ni frío ni caliente. Hermosa y hermoso, como Dios nos creó en el huerto del Edén, sin lentes, sin medicinas para el azúcar, sin Viagra, 100% con todas las facultades que Dios nos dio, totalmente perfecto y hermoso para Dios. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Súper vale la pena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre hermoso. Porque ahora, como dijo David en el Salmo 51, devuélvenos el gozo de la salvación. Sabernos salvos es un gozo, Señor, inefable, indecible, indescriptible, Dios, que tú tienes para nosotros, únicamente para tus hijos, bendito Padre. Hoy nosotros te amamos. Hoy entendemos que podemos amarte con libertad, Señor, y que podemos entregarte a ti y decirte, Señor, perdona mis pecados, límpiame de aquello que me aparta de ti, Dios. Límpiame, hazme hermoso hombre, hermosa mujer ante tus ojos. Dame la gracia con mi esposa, dame la gracia con mis hijos, dame la gracia, Señor, con las personas que yo me desenvuelvo, Señor, porque quiero dar otra vez testimonio de que tú vives en mí. Quiero que esta predicación y esta conferencia yo la hago una palabra específica para mí en este momento de parte tuya, Dios, y me levanto grandemente por este pensamiento. Revive y resucita una vez más mi Espíritu Santo en mí, Señor. Nos has vivificado, Dios, por este pensamiento. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y si tú quieres estas promesas, la única condición para que tú tengas todo esto hermoso que Dios acaba de hablarnos hoy es que le digas: perdona mis pecados, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti al robar, al mentir, al robar un tornillo, al robar un alfiler. La Biblia le dice robo. La tristeza en demasía es un pecado. El no perdonar es un pecado. De hecho, que nadie se escapa de ser pecador. Y si tú quieres entregarle la vida a tu Dios en este momento, puedes hacerlo para que Él perdone todos tus pecados y vengas a ese gozo de la salvación. Dile así: Señor, perdóname todos mis pecados, límpiame. Sé que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día de los muertos, y tu sangre ahora me ha lavado. Como es un hecho que sucedió hace 2000 años, y esa sangre es tan fresca como si fuese de hoy para ti. Y Dios te está lavando, y Dios quiere venir a vivir a tu vida. Tú dile: Señor, ven a mi vida, ven, ayúdame a llevar mi vida. Yo nunca pude llevarla. Yo quiero que tú me ayudes a vivir esa vida en santidad, y esa vida agradándote a ti, Señor, y teniendo comunión contigo. Y que se quite de mí toda la tristeza, la amargura, el rencor, la miseria. Que se quite de mí, Dios bendito, esta persecución, estos enemigos. Dice la Biblia que Dios te lo va a quitar todo. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.